La vida de Sofía, desde que tenía memoria, había estado meticulosamente organizada en torno a una única meta: la excelencia académica. No era una ambición propia, al menos no en su origen, sino un reflejo del profundo deseo de su madre, Helena, de ser admirada y reconocida a través de los logros de su hija. Helena era una mujer de una elegancia estudiada, siempre impecable en su vestir y modales, con una sonrisa radiante que ofrecía al mundo, pero con una mirada que, a veces, parecía exigir la misma perfección que proyectaba. Desde los primeros años de Sofía en la escuela primaria, Helena había estado presente en cada tarea, cada examen, cada proyecto. No era una presencia agobiante en el sentido tradicional. Helena no gritaba ni castigaba con severidad. Su método era más sutil, una mezcla de aliento constante, una admiración exagerada por cada pequeña victoria y un silencioso pero palpable desencanto ante cualquier tropiezo. Para Sofía, cada buena nota, cada mención honorífica, era un escalón más hacia la aprobación incondicional de su madre, una aprobación que anhelaba con una intensidad casi adictiva. Helena se deleitaba en las reuniones de padres, en las conversaciones con los profesores, en las felicitaciones de amigos y familiares por los excelentes resultados de Sofía. Cada elogio era como un rayo de luz que iluminaba su rostro y la hacía sonreír con una satisfacción genuina. Para Sofía, esos momentos eran la recompensa a su arduo trabajo, la confirmación de que estaba cumpliendo con su papel, el papel que, sin saberlo conscientemente, había asumido desde muy niña: ser el espejo en el que su madre pudiera admirar su propia imagen de madre ejemplar. Los días de Sofía transcurrían en una rutina rigurosa. Se levantaba temprano para repasar sus lecciones antes de ir a la escuela. Prestaba atención diligentemente en clase. Participaba activamente en los debates y dedicaba sus tardes a completar sus tareas y a estudiar para los próximos exámenes. Helena siempre estaba cerca, ofreciendo su ayuda, aunque a menudo esa ayuda venía acompañada de sutiles indicaciones sobre cómo mejorar su trabajo, cómo hacerlo aún más presentable, cómo asegurarse de que destacara entre los demás. Los fines de semana, mientras otros niños disfrutaban de su tiempo libre, jugando o viendo televisión, Sofía asistía a clases de refuerzo, talleres de escritura creativa o clubes de debate. Helena siempre encontraba alguna actividad extracurricular que consideraba beneficiosa para el desarrollo académico de su hija, presentándola no como una obligación, sino como una oportunidad para crecer y sobresalir. Sofía nunca se quejó abiertamente. Había interiorizado la idea de que este era el camino correcto, el camino que la llevaría al éxito y, lo más importante, al amor y la aprobación de su madre. A medida que Sofía avanzaba por la escuela secundaria, la presión se intensificó. La conversación en casa giraba cada vez más en torno a la universidad. Helena tenía muy claro cuáles eran las mejores opciones, las instituciones más prestigiosas que garantizarían un futuro brillante para su hija y, por supuesto, un mayor reconocimiento para ella como madre. Sofía, aunque aplicada y ambiciosa, a veces sentía un ligero malestar ante la intensidad con la que Helena abordaba este tema. No era que no quisiera ir a la universidad, pero a veces se preguntaba si sus propias aspiraciones y deseos estaban siendo tenidos en cuenta. Sin embargo, cada vez que intentaba expresar alguna duda o explorar otras opciones, se encontraba con la mirada ligeramente decepcionada de Helena, con un suave suspiro que parecía decir: «Después de todo lo que he hecho por ti». Esa sutil manipulación era suficiente para que Sofía se retractara y volviera a centrarse en cumplir las expectativas de su madre. Helena era una maestra en el arte de la persuasión emocional. Sabía cómo hacer sentir a Sofía culpable si no se esforzaba lo suficiente, cómo despertar su ambición utilizando ejemplos de otros estudiantes exitosos y cómo presentar cada sacrificio que hacía como una prueba de su amor incondicional.
Sofía creció creyendo que su valor como persona estaba directamente ligado a sus logros académicos y que su principal propósito en la vida era hacer sentir orgullosa a su madre. Las amigas de Sofía a menudo comentaban lo increíble que era Elena, lo dedicada que era a su hija. Elena siempre aceptaba esos elogios con una sonrisa modesta, pero Sofía podía percibir el brillo de satisfacción en sus ojos. Esos comentarios parecían nutrirla, reafirmando su imagen de madre perfecta ante los demás. En el último año de la escuela secundaria, la presión por entrar en la universidad de sus sueños se volvió casi insoportable. Sofía estudiaba durante horas, a menudo hasta altas horas de la noche, sacrificando horas de sueño y cualquier tipo de actividad social. Elena la animaba constantemente, preparándole sus comidas favoritas, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para concentrarse en sus estudios. Cuando finalmente llegó el día de los resultados de las solicitudes universitarias, la tensión en la casa era casi palpable. Sofía sintió un nudo en el estómago al abrir el correo electrónico, y allí estaba. La noticia que tanto ella como su madre habían estado esperando había sido aceptada en la Universidad de Stanford, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Un grito de alegría escapó de los labios de Elena. Abrazó a Sofía con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas de emoción. «Lo has conseguido. Mi amor, sabía que podías hacerlo. Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa». Sofía sintió un alivio inmenso, una sensación de que finalmente había alcanzado la cima de la montaña. Había complacido a su madre. Había cumplido con su misión. Elena inmediatamente comenzó a llamar a amigos y familiares para compartir la buena noticia, regocijándose en las felicitaciones y los elogios que recibía por la brillantez de su hija. En ese momento, mientras veía a su madre radiante de felicidad, Sofía no podía imaginar que esa carta de aceptación era solo el preludio de una Chong-ji ante revelación, un secreto cuidadosamente guardado que su madre había mantenido oculto durante toda su vida. A medida que el final del año escolar se acercaba y la admisión a la universidad se convertía en una realidad tangible, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la hasta entonces inmaculada fachada de la vida familiar de Sofía. No eran grandes fisuras, sino sutiles imperfecciones, notas discordantes en la melodía cuidadosamente orquestada por Elena. Sin embargo, para la perspicaz Sofía, que siempre había sido una observadora silenciosa del comportamiento de su madre, estas pequeñas anomalías comenzaron a generar una creciente sensación de inquietud. Una de las primeras señales preocupantes surgió durante las visitas a los campus universitarios. Elena, que había insistido en acompañar a Sofía a cada una de ellas, mostraba un interés desmedido en la opinión que los demás tenían de ellas. En cada encuentro con los profesores o los orientadores, Elena se aseguraba de resaltar los logros académicos de Sofía, a menudo añadiendo detalles innecesarios o exagerando ciertos aspectos de sus actividades extracurriculares. Sofía notó cómo su madre se deleitaba en las miradas de admiración y los comentarios elogiosos que recibían, casi como si la propia Sofía fuera un mero vehículo para la gloria de Elena. En una ocasión, durante una visita a la Universidad de California, Berkeley, una de las instituciones que Elena consideraba de su nivel, una profesora de literatura preguntó a Sofía sobre sus motivaciones para estudiar esa disciplina. Sofía comenzó a hablar con entusiasmo sobre su amor por la lectura y su interés en explorar diferentes culturas a través de la literatura. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Elena intervino, tomando la palabra y redirigiendo la conversación hacia los premios y reconocimientos académicos de Sofía, mencionando incluso una mención especial que había recibido en un concurso de poesía en 8º grado. Un logro que Sofía apenas recordaba. La profesora miró a Sofía con una expresión ligeramente desconcertada, y Sofía sintió una punzada de vergüenza y frustración.
Otro aspecto que comenzó a perturbar a Sofía fue la creciente posesividad de Elena. A medida que se acercaba la fecha límite para confirmar su plaza en Stanford, Elena parecía cada vez más ansiosa ante la idea de que Sofía pudiera cambiar de opinión o considerar otras opciones. Cualquier mención por parte de Sofía sobre otras universidades que le habían ofrecido becas o programas interesantes era recibida por Elena con un silencio incómodo o con comentarios sutilmente despectivos. Parecía que para Elena, la única opción válida era Stanford, y cualquier desviación de ese plan era vista como una traición personal. Además, Sofía notó que Elena se volvía cada vez más evasiva cuando le preguntaba sobre detalles de su pasado. Sofía siempre había sabido muy poco sobre la familia de su madre o sobre su vida antes de casarse con su padre. Cada vez que intentaba indagar, Elena cambiaba de tema con una agilidad sorprendente o respondía con vaguedades, alegando que eran historias aburridas o asuntos del pasado que no valía la pena recordar. Esta falta de transparencia comenzó a sembrar dudas en la mente de Sofía. ¿Qué estaba ocultando su madre? ¿Por qué se mostraba tan reacia a hablar de su pasado? Las preguntas sobre la situación económica familiar también eran recibidas con respuestas igualmente evasivas, aunque siempre habían vivido cómodamente. Sofía nunca había tenido una idea clara de la verdadera situación financiera de sus padres. Después de la repentina muerte de su padre hacía algunos años, Elena siempre había asegurado que todo estaba bien, que no tenían de qué preocuparse. Sin embargo, Sofía había notado ciertas restricciones económicas en los últimos tiempos. Pequeños detalles como la cancelación de suscripciones a revistas o la disminución de las salidas al restaurante. Cuando Sofía intentaba preguntar al respecto, Elena minimizaba la situación, diciendo que solo estaban siendo prudentes y ahorrando para la universidad. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Elena a ordenar el armario del estudio de su padre, encontró una caja vieja llena de documentos y fotografías. Al intentar abrirla, Elena se la arrebató de las manos con una reacción casi histérica. «¡No toques eso! ¡Sofía! Son cosas viejas. No te interesarán», dijo con un tono de voz inusualmente severo. La rapidez y la intensidad de la reacción de su madre desconcertaron a Sofía. ¿Qué había en esa caja que Elena no quería que viera? Pequeños incidentes como este comenzaron a acumularse en la mente de Sofía, creando una sensación de creciente malestar. La imagen perfecta de su madre, la madre amorosa y sacrificada que siempre la había apoyado en todo, comenzó a tambalearse. Empezó a percibir una capa subyacente de secretos y manipulaciones que antes había ignorado o había preferido no ver. La melodía cuidadosamente orquestada de su vida familiar comenzaba a desafinarse, y Sofía, con su inteligencia aguda y su creciente necesidad de verdad, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a las notas discordantes y descubrir la melodía oculta que se escondía detrás de la fachada de perfección de su madre. La carta de aceptación de la Universidad de Stanford llegó en un sobre grueso y brillante, estampado con el prestigioso escudo de la institución. Elena la abrió con manos temblorosas, dejando escapar un grito ahogado de alegría antes de abrazar a Sofía con una efusividad casi dolorosa. Durante los días siguientes, la casa se llenó de una atmósfera festiva y triunfal. Elena no perdía oportunidad de mostrar la carta a amigos, vecinos y familiares, recreándose en cada felicitación, en cada mirada de admiración hacia su brillante hija. Sofía, aunque feliz por haber alcanzado su meta académica, no podía evitar sentir un ligero vacío, una sensación de que este logro era más importante para su madre que para ella misma. Una tarde, mientras Elena estaba fuera de casa atendiendo a una de sus habituales reuniones sociales, Sofía decidió ordenar el estudio de su madre. Siempre había sido un espacio sagrado e inmaculado, casi un santuario personal para Elena,
donde guardaba sus documentos importantes y sus recuerdos más preciados. Sofía nunca había tenido permiso para entrar allí sin invitación, pero la curiosidad y la necesidad de encontrar alguna respuesta a las crecientes dudas sobre su madre la impulsaron a cruzar el umbral. El estudio estaba decorado con un gusto exquisito, reflejando la personalidad elegante y sofisticada de Elena. Muebles de caoba oscura, lámparas de cristal y estanterías repletas de libros de arte y literatura creaban un ambiente de serenidad y cultura. Sofía comenzó a revisar los cajones del escritorio con cuidado, buscando alguna fotografía antigua o algún documento que pudiera ofrecerle alguna pista sobre el pasado de su madre. La mayoría de los papeles estaban relacionados con las finanzas familiares y la correspondencia social de Elena. En el último cajón, oculto bajo una pila de revistas antiguas, Sofía encontró un pequeño cofre de madera cerrado con llave. La cerradura cedió fácilmente al ejercer un poco de presión, revelando un tesoro de recuerdos, fotografías amarillentas, cartas atadas con una cinta descolorida y pequeños objetos cargados de significado personal. Sofía los examinó con una mezcla de fascinación y respeto, sintiendo que estaba invadiendo la intimidad de su madre, pero al mismo tiempo con la necesidad imperiosa de comprenderla mejor. Entre las cartas, una en particular llamó su atención. Estaba escrita en un papel delgado y arrugado, con una caligrafía elegante pero desconocida. El sobre, amarillento por el paso del tiempo, llevaba un matasellos de una ciudad lejana y una fecha de hacía muchos años, mucho antes de que Sofía naciera. La curiosidad de Sofía se intensificó. Tomó la carta con cuidado y la desdobló, comenzando a leer las palabras escritas con tinta azul desvanecida. La carta estaba dirigida a mi querida Elena y firmada por un hombre al que Sofía no conocía. El contenido de la carta era íntimo y apasionado, revelando una relación amorosa intensa y un secreto que Elena había guardado durante años. A medida que Sofía avanzaba en la lectura, su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho y una punzante sensación de incredulidad la invadió. La carta revelaba que Elena, antes de conocer a su padre, había estado casada con otro hombre, un hombre al que amaba profundamente y con el que había tenido una hija. Sin embargo, debido a circunstancias trágicas que la carta no detallaba completamente, ese matrimonio había terminado abruptamente, y Elena se había visto obligada a dejar atrás a su primera hija. La carta expresaba el profundo dolor del remitente por la separación y su esperanza de poder reunirse algún día con Elena y con su hija. Sofía sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. La mujer que creía conocer, su madre, la figura central de su vida, le había ocultado una parte fundamental de su pasado. Tenía una hermana de la que nunca había sabido nada, y la razón por la que Elena la había presionado tanto para tener éxito académico, la razón detrás de su obsesión por la excelencia y la aprobación externa, comenzaba a tomar forma en su mente con una claridad dolorosa. Elena había perdido a una hija y, quizás, había vivido con el miedo constante de perder también a Sofía. Su obsesión por el éxito de Sofía no era solo vanidad, sino una manera de asegurarse de que su segunda hija tuviera un futuro brillante y seguro, un futuro que ella no había podido garantizarle a la primera. La idea era chongyante y, a la vez, terriblemente lógica. Todo encajaba el secretismo sobre su pasado, la posesividad, la necesidad de reconocimiento a través de los logros de Sofía. Con las manos temblorosas, Sofía volvió a leer la carta, buscando más detalles, tratando de comprender la magnitud del engaño. La fecha de la carta era crucial. Estaba escrita poco después del nacimiento de Sofía, lo que significaba que Elena había estado ocultando este secreto durante toda su vida. Una oleada de emociones contradictorias invadió a Sofía. Sentía pena por su madre,
por el dolor que debía haber cargado durante todos esos años, pero también sentía una profunda sensación de traición. ¿Por qué Elena no le había contado la verdad? ¿Por qué había construido toda su vida sobre una mentira? ¿Quién era esa hermana que tenía y dónde estaría ahora? En ese momento, Sofía escuchó la llave en la puerta principal. Elena había regresado. Rápidamente. Sofía dobló la carta y la volvió a guardar en el cofre, justo cuando su madre entraba en el estudio con su habitual sonrisa radiante. Elena la miró con sorpresa al verla allí. «¿Qué haces aquí, cariño?», preguntó con un tono ligeramente nervioso. Sofía la observó con una nueva mirada, tratando de conciliar la imagen de la madre amorosa y orgullosa que siempre había conocido con la mujer que ocultaba un secreto tan doloroso y trascendental. «Solo estaba ordenando un poco», respondió Sofía con voz tranquila, tratando de ocultar la tormenta emocional que se desataba en su interior. «Encontré este cofre. They want thee». Elena palideció visiblemente. «Ese cofre. Son cosas viejas. Cariño, no te preocupes por eso». Pero Sofía ya no era la niña inocente que aceptaba las explicaciones de su madre sin cuestionarlas. La carta había abierto sus ojos a una realidad mucho más compleja y dolorosa. La fachada de perfección de Elena comenzaba a desmoronarse, revelando una mujer marcada por la pérdida y el miedo. Una mujer que había construido su vida sobre un engaño. Y Sofía sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a esa verdad y descubrir el resto de la historia. La sonrisa de Elena se desvaneció al instante al ver la carta en las manos de Sofía. Su rostro, que momentos antes irradiaba orgullo por los logros de su hija, palideció hasta adquirir un tono ceniciento. Sus ojos, generalmente brillantes y llenos de vida, se oscurecieron con una mezcla de miedo y sorpresa. «¿Qué es eso?», Sofía preguntó con una voz apenas audible, tratando de mantener la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba acercarse a su hija. Sofía retrocedió un paso, sosteniendo la carta lejos del alcance de Elena. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y acusación. «Es una carta, mamá, una carta que encontré en tu cofre, una carta que me explica muchas cosas». Elena negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que comenzaban a empañar su maquillaje impecable. «No sé de qué hablas, cariño. Debes estar equivocada. Dame esa carta». «No», mamá, respondió Sofía con firmeza. Su voz temblaba ligeramente, pero denotaba una resolución que Elena nunca antes había visto en ella. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién es esta persona que te escribe? ¿Quién es la hija que mencionan aquí?» El silencio se apoderó del estudio. Un silencio pesado y cargado de tensión. Elena bajó la mirada, evitando el contacto visual con su hija. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente, y Sofía pudo ver cómo apretaba los puños con fuerza. Es algo del pasado», Sofía dijo finalmente Elena con voz entrecortada. «Algo que no tiene importancia ahora. No quiero que te preocupes por eso». «¿Que no tiene importancia?», exclamó Sofía, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. «Una hermana que nunca supe que tenía. No tiene importancia. Un matrimonio anterior al de papá. No tiene importancia. Una vida entera de secretos y mentiras. No tiene importancia». Las palabras de Sofía resonaron en el silencio del estudio, golpeando a Elena como latigazos. La máscara de madre perfecta que había construido con tanto cuidado durante años comenzaba a resquebrajarse, revelando la fragilidad y la angustia que se escondían detrás. «Cariño, por favor», suplicó Elena, acercándose a Sofía con las manos extendidas. «Déjame explicarte. Lo hice por ti. Todo lo que he hecho, lo he hecho por tu bien». «¿Por mi bien?», replicó Sofía con sarcasmo. «¿Me ocultaste la existencia de mi propia hermana por mi bien?
Me presionaste hasta el agotamiento para que entrara en la mejor universidad por mi bien, o lo hiciste por ti, para poder presumir ante tus amigas, para que todos te alabaran por tener una hija tan exitosa. Elena se llevó las manos al rostro, sollozando. No digas eso. Sofía, sabes que te quiero. Eres lo más importante en mi vida. ¿De verdad? Preguntó Sofía con amargura. Si me quisieras de verdad, ¿me habrías ocultado algo tan importante? ¿No crees que tenía derecho a saber la verdad sobre mi propia familia? Elena intentó abrazar a Sofía, pero ella se apartó, sintiendo repulsión ante el contacto de su madre. La imagen idealizada que había tenido de Elena durante toda su vida se había hecho añicos, dejando al descubierto una mujer egoísta y manipuladora, más preocupada por su propia imagen que por la felicidad de su hija. Tuve mis razones. Sofía, insistió Elena, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Fue una época muy difícil para mí. No quería revivir ese dolor, y no quería que tú sufrieras. ¿Y crees que ahora no estoy sufriendo?, preguntó Sofía con la voz quebrada. Me has mentido durante toda mi vida. Me has hecho creer que nuestra familia era perfecta cuando todo era una farsa. ¿Cómo voy a poder confiar en ti ahora? Elena se desplomó en una silla, con el rostro cubierto por las manos. Su llanto se volvió más fuerte, más desesperado. Perdóname. Sofía, por favor, perdóname. Cometí un error terrible. Sofía la observó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sentía lástima por su madre, pero también una profunda decepción. Había creído en su amor, en su sinceridad, y ahora se daba cuenta de que todo había sido una ilusión, una cuidadosa construcción destinada a mantener una fachada de perfección. ¿Quién era ella?, mamá preguntó Sofía finalmente, su voz más suave, buscando respuestas en medio del dolor. ¿Qué le pasó a mi hermana? Elena levantó la mirada, sus ojos hinchados y rojos por el llanto. Su nombre era Isabella. Era una niña preciosa. Pero tuvimos un accidente. Ella murió. Las palabras de Elena golpearon a Sofía con la fuerza de un mazazo. Tenía una hermana que había muerto antes de que ella naciera, y su madre había guardado ese secreto durante toda su vida, construyendo una vida de perfección sobre la base de esa trágica pérdida y un miedo constante a no ser la madre ejemplar que los demás esperaban. En ese momento, Sofía comprendió la verdadera magnitud del engaño de su madre. No solo le había ocultado la existencia de su hermana, sino que había construido toda su relación con ella en torno a una necesidad obsesiva de aprobación externa. Una necesidad nacida del dolor y la culpa por una tragedia del pasado, la presión académica, la constante búsqueda de la excelencia. Todo había estado impulsado por ese miedo, por esa necesidad de demostrar al mundo, y quizás a sí misma, que era una buena madre, una madre digna de elogio. Sofía sintió una punzada de lástima por Elena, por la carga que había llevado durante tantos años, pero esa lástima no lograba borrar el dolor y la sensación de traición que sentía en su corazón. La confianza entre madre e hija se había roto, tal vez de manera irreparable, y Sofía sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Tendría que reconstruir su propia identidad, separada de las expectativas y las manipulaciones de su madre, y encontrar su propio camino en la vida, un camino basado en la verdad y en sus propios deseos, no en la necesidad de complacer a una mujer obsesionada con la aprobación de los demás. La confesión de Elena sobre la muerte de Isabella había dejado a Sofía con un nudo en la garganta y un torbellino de emociones contradictorias. El dolor por la pérdida de una hermana, de la que nunca supo que existía, se mezclaba con la decepción y la rabia hacia su madre,
por haber mantenido un secreto tan trascendental durante tanto tiempo. Sofía se sentía como si toda su vida hubiera estado construida sobre una base de arena, lista para desmoronarse ante la más mínima brisa. Sin embargo, a pesar del shock inicial, una determinación férrea comenzó a afianzarse en el corazón de Sofía. Necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué su madre había ocultado la existencia de Isabela y cuáles eran las circunstancias exactas de su muerte. Sospechaba que la historia de Elena era incompleta, tal vez incluso otra capa más de la red de engaños que había tejido durante años. La primera persona en la que pensó Sofía fue en su tía Carmen, la hermana de su padre. Siempre había sido una figura cálida y cariñosa en su vida, aunque un tanto distante, especialmente desde la muerte de su hermano. Sofía recordaba vagamente algunas conversaciones entre sus padres en las que su padre mencionaba a Carmen con cierta preocupación, insinuando que no aprobaba completamente la relación de Elena con su familia. Tal vez, su tía podría ofrecerle alguna perspectiva sobre el pasado de su madre, alguna información que Elena le había ocultado. Sofía se puso en contacto con su tía Carmen y le pidió reunirse con ella. Carmen, sorprendida por la repentina petición, aceptó de inmediato. Se encontraron en un pequeño café tranquilo en el centro de la ciudad, un lugar alejado de las miradas curiosas. Sofía le contó a su tía sobre el descubrimiento de la carta y la confesión de Elena sobre Isabela. Carmen escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío a medida que Sofía relataba la historia. Cuando Sofía terminó, Carmen suspiró profundamente y tomó la mano de su sobrina. «Tu madre siempre ha sido una mujer complicada», Sofía dijo con un tono de voz melancólico. La muerte de Isabela fue una tragedia terrible que la marcó profundamente. Pero no te contó toda la verdad, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza. Siento que hay más, tía, que todavía me está ocultando algo. ¿Sabes algo sobre el primer matrimonio de mamá? ¿Y sobre Isabela? Carmen dudó por un momento, como si estuviera sopesando si debía revelar ciertos secretos. Finalmente, asintió. Tu madre se casó muy joven con un hombre llamado Ricardo. Tuvieron a Isabela, pero la niña murió cuando era muy pequeña. Apenas tenía unos meses. Fue un golpe muy duro para Elena. Nunca se recuperó por completo. Las palabras de su tía confirmaron parte de la historia de Elena, pero también añadieron una nueva capa de misterio. La carta mencionaba una separación, no la muerte. ¿Por qué Elena le había mentido sobre eso? ¿Y qué pasó con Ricardo? Tía, preguntó Sofía. ¿Por qué se separaron? Carmen frunció el ceño. Fue una situación muy dolorosa. Ricardo era un buen hombre, pero tenían muchas diferencias. Elena siempre fue muy ambiciosa. Siempre quiso más de lo que tenía. Creo que él no podía darle el tipo de vida que ella deseaba. Se separaron poco después de la muerte de Isabela. La versión de su tía parecía más coherente con el contenido de la carta. La muerte de un hijo puede destrozar una relación, y la ambición de Elena podría haber sido un factor determinante en su separación de Ricardo. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Sofía decidió seguir investigando por su cuenta. Comenzó a buscar en Internet cualquier información que pudiera encontrar sobre el pasado de su madre y sobre el hombre llamado Ricardo. Encontró algunos registros públicos que confirmaban el matrimonio de Elena con un hombre de ese nombre, pero no había información sobre una hija llamada Isabela. Esto solo aumentó sus sospechas. También se puso en contacto con algunas antiguas amigas de su madre del instituto, con la excusa de estar preparando un proyecto escolar sobre la historia de su familia. Algunas de ellas recordaban vagamente que Elena había estado casada antes, pero parecían incómodas al hablar del tema, cambiando rápidamente la conversación o alegando falta de memoria. La renuencia de la gente a hablar sobre el pasado de Elena solo hizo que Sofía se sintiera más decidida a descubrir la verdad.
Era como si existiera un pacto de silencio tácito a su alrededor. Una red de secretos cuidadosamente tejida para proteger la imagen de su madre. A medida que Sofía profundizaba en su investigación, se dio cuenta de que no podía confiar completamente en la versión de los hechos de su madre. Necesitaba encontrar pruebas concretas, documentos que confirmaran o refutaran lo que Elena le había contado. Recordó la caja vieja que había encontrado en el estudio de su padre. Tal vez allí encontraría más pistas, más fragmentos de la verdad que le ayudarían a reconstruir la historia completa. Esperó a que Elena saliera de casa y volvió al estudio. Esta vez, se tomó su tiempo para revisar cada rincón, cada documento, cada fotografía. Finalmente, encontró una carpeta escondida detrás de una pila de viejos álbumes de fotos. La carpeta estaba etiquetada con una fecha de hacía muchos años, justo antes de que ella naciera. Dentro, encontró varios documentos legales, incluyendo un certificado de matrimonio y un certificado de defunción. El certificado de matrimonio confirmaba la unión de Elena con Ricardo, pero el certificado de defunción era de una niña llamada Sofía Vargas, fallecida a los pocos meses de nacer. El nombre la golpeó como un rayo. Sofía, ese era su nombre. ¿Por qué su hermana se llamaba igual que ella? ¿Y si Isabela había muerto cuando era un bebé? ¿Por qué Elena le había dicho que se llamaba Isabela? La confusión y el dolor se apoderaron de Sofía. Su madre no solo le había ocultado la existencia de su hermana, sino que también le había mentido sobre su nombre y sobre las circunstancias de su muerte. La magnitud del engaño era abrumadora. En ese momento, Sofía comprendió que su búsqueda de la verdad apenas había comenzado. Su madre había construido una vida de mentiras, y desentrañar esa compleja red de engaños requeriría paciencia, determinación y la ayuda de personas en las que pudiera confiar. La imagen idealizada de su madre se había hecho añicos por completo, dejando al descubierto una mujer marcada por el dolor y obsesionada con mantener una fachada de perfección, sin importar el costo para su propia hija. Y Sofía estaba decidida a descubrir el verdadero precio de ese engaño. La creciente determinación de Sofía por desentrañar la verdad comenzó a ejercer una presión insoportable sobre Elena. La tranquilidad y la seguridad que siempre había proyectado se desvanecieron, dejando al descubierto una mujer nerviosa y paranoica, constantemente al borde del colapso. La idea de que su hija pudiera descubrir la magnitud de su engaño la mantenía despierta por las noches, atormentada por el miedo a perder la admiración y el respeto que tanto valoraba. Elena intentó, en vano, persuadir a Sofía de que abandonara su investigación. Utilizó todas sus armas de manipulación emocional, lágrimas, súplicas, incluso ataques de ira. Le decía que estaba obsesionada con el pasado, que estaba hurgando en heridas que nunca sanarían, que solo se estaba haciendo daño a sí misma. Pero Sofía, ahora consciente de la fragilidad de la verdad que su madre le había contado, se mostraba cada vez más escéptica ante sus intentos de persuasión. La ansiedad de Elena se manifestó de diversas maneras. Se volvió más irritable y volátil, reaccionando de forma exagerada ante las más pequeñas provocaciones. Sus amigas más cercanas comenzaron a notar su comportamiento extraño, preguntándose qué le sucedía. Elena, siempre tan preocupada por la imagen que proyectaba, ahora parecía descuidar su apariencia y sus modales, revelando una tensión interna que no podía ocultar por más tiempo. En un intento desesperado por mantener el control de la situación, Elena comenzó a inmiscuirse cada vez más en la vida de Sofía. Revisaba sus llamadas telefónicas, leía sus mensajes, incluso intentaba averiguar con quién se reunía y qué preguntaba. Esta actitud invasiva solo sirvió para alejar aún más a Sofía, quien se sentía cada vez más sofocada y vigilada. Una tarde, mientras Sofía estaba fuera reunida con su tía Carmen, Elena, presa de la angustia,
decidió buscar en las pertenencias de su hija alguna pista sobre lo que había descubierto. Revolvió su habitación, abriendo cajones y hojeando cuadernos, en una búsqueda frenética que rayaba en la desesperación. Sin embargo, no encontró nada concluyente, lo que aumentó aún más su paranoia. La situación llegó a un punto crítico durante una cena con unos amigos de la familia a los que Elena siempre había querido impresionar. Durante la conversación, Elena no pudo evitar alardear sobre los logros académicos de Sofía y sobre su inminente ingreso en Stanford, pero cuando uno de los invitados mencionó casualmente la importancia de conocer la historia familiar y las raíces de cada uno, Elena se puso visiblemente nerviosa, interrumpiendo la conversación y desviando el tema de forma abrupta. Su reacción extraña y exagerada no pasó desapercibida para sus amigos, quienes intercambiaron miradas de confusión y sorpresa. Más tarde esa noche, una de las amigas más cercanas de Elena, una mujer llamada Patricia, que siempre había sido confidente de Sofía, se acercó a ella en privado. Elena no está bien. Sofía le dijo con preocupación. Está muy rara últimamente. ¿Ha pasado algo? Sofía dudó por un momento. No quería involucrar a más personas en el secreto de su madre, pero sentía que necesitaba hablar con alguien de confianza, con cautela. Le contó a Patricia sobre el descubrimiento de la carta y sus sospechas sobre el pasado de Elena. Patricia escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Sabía que había algo que Elena no nos contaba, dijo Patricia al final. Siempre fue muy reservada sobre su vida antes de conocer a tu padre. Pero nunca imaginé algo así. Sofía, tienes que llegar al fondo de esto. Mereces saber la verdad. El apoyo de Patricia le dio a Sofía la fuerza que necesitaba para seguir adelante con su investigación. Sabía que no estaba sola y que había personas que la apoyaban en su búsqueda de la verdad. Elena, por su parte, se sentía cada vez más aislada y acorralada. Su obsesión por mantener una imagen de perfección familiar la había llevado a construir una vida de mentiras, y ahora esas mentiras comenzaban a desmoronarse a su alrededor. El miedo a la exposición pública, a la pérdida de la admiración de los demás, la consumía por dentro. En un último intento desesperado por controlar la situación, Elena decidió confrontar a Sofía directamente. La esperó en su habitación una noche y, cuando Sofía regresó, la abordó con una mezcla de súplica y exigencia. «Sofía, tienes que parar con esto», le dijo con la voz entrecortada. «Estás haciendo daño a nuestra familia. Estás removiendo cosas que es mejor dejar en el pasado». «¿Por qué?», mamá preguntó Sofía con calma, mirándola directamente a los ojos. «¿Por qué tienes tanto miedo de que descubra la verdad? ¿Qué más me estás ocultando?» Elena no pudo sostener su mirada. Bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su máscara de madre perfecta finalmente se había caído, revelando a una mujer vulnerable y desesperada, atrapada en su propia red de engaños. En ese momento, Sofía comprendió que la obsesión de su madre por la aprobación externa y la imagen de perfección había tenido un precio muy alto, la pérdida de la confianza de su propia hija y una vida construida sobre una mentira. Las consecuencias de su engaño comenzaban a manifestarse, y tanto ella como Sofía tendrían que enfrentarse a las dolorosas repercusiones de sus acciones. El día que Sofía se marchó a la Universidad de Stanford, amaneció con un cielo sorprendentemente despejado, como si la propia naturaleza quisiera ofrecer un nuevo comienzo. La mudanza se había realizado en un ambiente tenso, pero contenido. Elena, aunque visiblemente afectada, había intentado mantener la compostura, ofreciendo a Sofía consejos prácticos y asegurándose de que no le faltara de nada. Sin embargo, las palabras no dichas flotaban en el aire, el peso de los secretos y las verdades a medias que habían marcado su relación durante tantos años. Para Sofía,
la partida representaba mucho más que el inicio de su vida universitaria. Era una liberación, la oportunidad de construir una identidad propia, desvinculada de las expectativas y las manipulaciones de su madre. Al instalarse en su pequeña habitación de la residencia estudiantil, rodeada de jóvenes desconocidos pero llenos de potencial, Sofía sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. Por primera vez en su vida, las decisiones sobre su futuro serían exclusivamente suyas, sin la sombra omnipresente de Elena guiando cada uno de sus pasos. Los primeros meses en la universidad fueron una época de autodescubrimiento y exploración. Sofía se sumergió en sus estudios de literatura, encontrando en los libros y los debates un espacio para la reflexión y el crecimiento personal. Se unió a un club de escritura creativa, donde conoció a otros estudiantes con intereses similares y comenzó a explorar su propia voz como escritora. Por primera vez, Sofía se permitía seguir sus propias pasiones, sin la presión de tener que complacer a nadie más que a sí misma. La comunicación con Elena durante ese tiempo fue esporádica y distante. Las llamadas telefónicas eran cortas y formales, centradas principalmente en cuestiones prácticas. Sofía notaba un tono de tristeza y arrepentimiento en la voz de su madre, pero también percibía una cierta reticencia a abordar los secretos del pasado. Ambas parecían necesitar espacio para procesar lo sucedido y para encontrar una nueva manera de relacionarse, si es que eso era posible. Mientras Sofía comenzaba a florecer en su nueva independencia, Elena se enfrentaba en casa a las consecuencias de sus acciones. La fachada de madre perfecta que había mantenido durante tantos años se había desmoronado, dejando al descubierto una mujer vulnerable y sola. Sus amigas, aunque comprensivas, la miraban con cierta cautela, preguntándose qué más les había ocultado. Elena se encontró pasando largas horas en silencio, repasando los errores de su pasado y sintiendo el peso de la culpa. Comenzó a asistir a terapia, buscando ayuda para comprender las motivaciones detrás de su obsesión por la aprobación externa y su necesidad de controlar la vida de Sofía. Lentamente, comenzó a reconocer el daño que su engaño había causado a su hija y a asumir la responsabilidad de sus actos. Fue un proceso doloroso y difícil, lleno de momentos de negación y autojustificación, pero Elena estaba decidida a cambiar, a encontrar una manera de sanar sus propias heridas y, quizás, algún día, reconstruir su relación con Sofía. Pasó casi un año antes de que Sofía regresara a casa para las vacaciones de verano. La atmósfera en la casa era palpable, cargada de una mezcla de tensión y esperanza. Elena había intentado transformar la casa, renovando la decoración y creando un ambiente más ligero y acogedor. Pero la verdadera transformación tendría que producirse en su relación con Sofía. Durante las primeras semanas, ambas se movieron con cautela, evitando cualquier tema que pudiera generar conflicto, pero poco a poco, a medida que la confianza comenzaba a reconstruirse, las conversaciones se volvieron más profundas y sinceras. Elena le contó a Sofía sobre su terapia, sobre su proceso de autoevaluación y sobre el profundo arrepentimiento que sentía por haberle ocultado la verdad. Sofía escuchó atentamente, observando la vulnerabilidad genuina en los ojos de su madre. No fue fácil perdonar la traición de Elena, pero comenzó a comprender el dolor y el miedo que habían impulsado sus acciones. Lentamente, la rabia y el resentimiento comenzaron a ceder paso a una mezcla de compasión y un incipiente deseo de reconciliación. No hubo una reconciliación dramática ni un perdón instantáneo. La sanación llevaría tiempo, paciencia y un esfuerzo continuo por parte de ambas. Pero en esas largas conversaciones, en esos silencios compartidos, Sofía y Elena comenzaron a construir una nueva base para su relación. Una base fundamentada en la honestidad, el respeto y la aceptación mutua. Sofía comprendió que su madre nunca sería la persona perfecta que había idealizado en su infancia. Elena era una mujer compleja,
marcada por sus propias inseguridades y por las tragedias de su pasado. Pero también era su madre, la mujer que la había criado y la había amado a su manera, aunque esa manera hubiera estado teñida de engaño y manipulación. Elena, por su parte, aprendió a dejar de lado su necesidad de aprobación externa y a valorar a Sofía por quien era, no por lo que sus logros reflejaban de ella. Comenzó a escuchar sus opiniones, a respetar sus decisiones y a admirar su independencia y su fuerza interior. Al final del verano, cuando llegó el momento de que Sofía regresara a la universidad, la despedida fue diferente. Hubo un abrazo sincero, una mirada de comprensión mutua y la promesa tácita de seguir trabajando en su relación. Sofía se marchó sintiendo que había dejado atrás una carga pesada, pero también con la esperanza de un futuro más auténtico y honesto con su madre. El camino hacia la sanación familiar era largo y sinuoso, pero Sofía sabía que ambas estaban dispuestas a recorrerlo juntas, cada una a su propio ritmo, buscando la manera de romper las cadenas del pasado y construir un futuro basado en la verdad y el amor. Un amor imperfecto pero real, capaz de trascender el engaño y las expectativas,